Todas y todos bienvenidos a este seminario web sobre interpretación constitucional y control de constitucionalidad, organizado por SILEX Formación Jurídica e impartido por el profesor del curso homónimo. Antes de presentar al profesor, se da la oportunidad para expresar nuestro agrado por la extraordinaria acogida que ha tenido este seminario, para el cual se inscribieron más de 1,500 personas. Este es uno de nuestros múltiples seminarios web gratuitos. Si desean ver los anteriores, pueden acceder a ellos en la sección de videos de nuestra página www.si-mediolex.es. Les recordamos que el seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora y cuarto. Se trata de una conversación que ronda las lecciones de constitucionalismo dialógico. Al final de la intervención de nuestro profesor, el doctor Roberto Gargarella, tendremos un espacio para responder a sus inquietudes. Con la bienvenida y el espacio para su saludo, cedo el uso de la voz a nuestros panelistas, el doctor Juan Antonio García Amado y doctor Roberto Gargarella. Por favor, profesores, adelante. Muchas gracias, querida Daniela. Muy buenas tardes a cuantos nos acompañan. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar de nuevo con nosotros y particularmente en esta gran ocasión. Un saludo muy cordial. Bienvenido a esta casa virtual, profesor Gargarella, querido Roberto. Hoy no hace falta que realicemos ningún esfuerzo para hacer presentaciones y dar explicaciones, porque los que se han inscrito saben perfectamente por qué lo han hecho. La buena fama y la calidad del profesor que hoy está con nosotros y por lo interesante de los temas que maneja y que en alguna medida pues también se van a ver reflejados como contenidos de ese curso que muy prontito, como en una semana, pues comenzará a impartirse aquí en SILEX y que lleva ese título de Interpretación Constitucional y Control de Constitucionalidad. Casi nada. Bueno, si hubiera, ¿no? Nosotros, créanme, bueno, y además sé que me van a creer, ¿no? Yo hace mucho rato que admiro la obra, la producción, el estilo de Roberto Gargarella, pero nosotros no hemos tenido ocasión de ser amigos íntimos, hemos coincidido muy poquitas veces y por tanto lo que voy a decir no responde a esa vinculación estrecha que a veces se da, y en esta ocasión tal vez no, pero todos aquí saben que Roberto Gargarella es uno de los grandes constitucionalistas actuales, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, o al menos en nuestra órbita constitucional o en nuestra cultura jurídica. Un día podríamos hacer ese juego. Somos muchos amigos aquí, pues se me está ocurriendo ahora la maldad de vamos a hacer un test de a qué constitucionalista conoce cada una de estas 1.000 personas que hoy se han inscrito aquí, o quién le parece de más calidad por lo que ha oído o lo que escuchó. Bueno, yo me apuesto una cena con 50 en el restaurante más caro del lugar que elija, a que sale entre los primerísimos Roberto Gargarella. Y si no fuera así, pues lo maldeciré por haberme hecho perder tal cantidad de dinero en esa cena. Bueno, bromas aparte, todos conocemos al profesor Gargarella. Yo le agradezco, todos le agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotros, con su buena disposición de siempre y que haya tenido también la amabilidad, la deferencia de dictar ese curso que próximamente comenzará y para el cual ya nos acercamos a los 50 inscritos y eso es prometedor de un gran ambiente académico y participativo en ese curso. Sin más preámbulos, pues lo dicho, muchas gracias Roberto por acompañarnos. Y la primera pregunta, bueno, es inevitable, necesaria y muy agradable. Si supusiéramos, si nos planteáramos que puede haber aquí personas que sepan muy poquito de quién es Roberto Gargarella, ¿cómo describirías en un par de minutitos tu formación, tu trayectoria y tu ubicación actual en este mundo de la academia del derecho y del derecho constitucional muy en particular? Mucha cosa para 2 minutos. Bueno, pues pueden ser 3. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, y gracias a todos los que estén aquí presentes, las introducciones. No, me describiría como un jurista periférico, y me resulta importante lo de periférico porque,
digamos, con las desventajas que tiene el estar hablando desde lejos y el haber empezado siempre desde afuera, también ayuda a tener una mirada a veces más fresca. Yo no pertenezco, por ejemplo, a la comunidad de burócratas del derecho, ni a los juristas, digamos, como tradicionales, ni miro, digamos, el mundo judicial con una familia, digamos, involucrada en los tribunales. Entonces, eso me ha dado cierta frescura. Ese ha sido un punto importante que tiene origen en, digamos, en mi propia familia. Mis padres son inmigrantes italianos que llegaron aquí con una mano atrás, uno adelante. Digamos, yo vivo en Argentina la mayor parte del tiempo. Y la otra pata tiene que ver con mi formación con Carlos Nino. Yo estudiaba Derecho y Sociología al mismo tiempo, cosa que también ha sido importante en mi formación, pero lo que cambió mi vida, yo hice, no sé, hice un doctorado en Argentina, un doctorado en Chicago, un postdoctorado en Oxford, pero la verdad es que lo que marcó mi vida académica fueron casi una década que conviví con Carlos Nino y las conversaciones con él, alguna vez lo he escrito, digamos, merendando o almorzando con él, digamos, y riéndonos con él, esto es lo que realmente marcó mi formación. Luego sí, digamos, me vinculé con gente interesante de aquí, de afuera, y que completaron mi formación. Gerald Cohen fue una persona, John Elster fue otra, Adam Przeworski fue otro, pero esos años de formación con Nino fueron decisivos. No, entonces eso, me definiría como un jurista periférico, muy preocupado por la vida política, digamos, creo que eso a lo mejor también tiene que ver con el hecho de ser latinoamericano, digamos, que uno está ahí, que la realidad le impacta a uno permanentemente, ¿no? Como que le golpea en la cara todo el tiempo, entonces como que uno no puede eludirla, y entonces uno ve un poco, yo con mala cara, digamos, quienes hacen academia como deporte, o como, digamos, mercado, digamos. Para mí la academia es producto de una preocupación, ¿no? Una angustia. Entonces, bueno, ese es el modo en que pienso la academia. ¿Y cómo era Carlos Santiago Nino? Bueno, extraordinario en muchos sentidos. Sobre todo un gran discutidor, digamos, ¿no? Para él era conversar todo el tiempo, lo recordamos siempre, digamos, por ejemplo, yo era asistente en las clases, ¿no? Y ayudante. Y bueno, primero que terminaba las clases siempre mucho más tarde de la hora, la gente ya no lo podía creer, pero luego es que conversaba en los pasillos, digamos, son famosas sus conversaciones. Bueno, Ernesto Garzón Valdés escribió alguna vez un texto muy bonito sobre su vínculo con Nino, así gracioso. Pero bueno, contaba eso, ¿no? Que siguen una discusión, siguen por los pasillos de la facultad, llegan a la calle, se toman el mismo taxi, aunque iban en direcciones opuestas, digamos, siguen discutiendo. Eso era muy representativo o sea, imparable en las discusiones, apasionado por las discusiones, siempre, digamos, un poco dworkinianamente, siempre tenía razón, era imposible penetrar un argumento en contra, digamos. Alguna vez Dworkin me dijo, digamos, que el lema de su vida era se non è vero e ben trovato, digamos, o sea, siempre encontraba la vuelta para hacer, digamos, afirmar su punto, y Nino tenía mucho de eso. No, y después valoro muy especialmente ese giro que dio cuando él vuelve a Argentina en los 80, después de haber estado en Oxford, y es responsable, yo diría, jurídico principal del único hecho de la historia argentina del que yo me enorgullezco, que es el juicio de las juntas, ¿no? Y eso ha sido como, uno podría hablar mucho sobre eso, digamos, es un hecho extraordinario y Nino tuvo un papel muy central en eso. Eso para mí es lo mejor, que además tuvo que ver con su giro teórico, porque es empezar a pensar con un centro en la democracia, ¿no? Entonces él había estado estudiando derecho penal, y desde entonces, desde su llegada a Argentina, todo comienza a ser reformulado desde una teoría de la democracia, que en parte la comienza a pensar para pensar su primer gran desafío, que es qué hacemos con las leyes del autoperdón que se dieron los militares, ¿no? Que son válidas, esta es la ley más benigna, esta es ley válida. Entonces, era una combinación espectacular de cómo pensar un problema teórico crucial desde una preocupación política pública fundamental, ¿no? La más importante. Tú has mencionado al hablar de Nino
una palabra que tiene que ver con algo que yo quería preguntarte ahora bien pronto. Has dicho conversación, conversar, y no sé si será azar o intencionado el hecho de que tu último libro, y gran libro, tu último libro por el momento, se titula El derecho, una conversación entre iguales, ¿no? Como una conversación entre iguales. ¿Por qué ese título? ¿No? Bueno, digamos, porque gira primero, sí, efectivamente es un libro para mí muy importante, que es en un punto libro de cierre, ¿no? Que me considero joven, pero cierre en el sentido de que es cierre de una larga etapa de reflexión sobre estos temas de control constitucional, muchos de los que van a estar en el curso, interpretación constitucional, representación. No, y la idea de la conversación entre iguales, bueno, tiene que ver con mis acuerdos y diferencias que en el libro trato de explicitar, con la teoría de la democracia con la que yo me eduqué con Nino, digamos, que es la idea, digamos, de tradición habermasiana, que yo reivindico, ¿no? En esos aspectos de inclusión y de diálogo, pero que también me interesa enfatizar que los pienso de un modo en parte diferente, de cómo los pensaba la tradición de la que yo aprendí, que es la tradición habermasiana también. Por el énfasis que me interesa poner en, bueno, digamos, hay un problema en la validez, que toca a la misma validez de la decisión, si esa decisión no es el producto de una discusión inclusiva, o si hay grupos sistemáticamente ausentes, o, digamos, yo dediqué, no sé, 10 años en donde sistemáticamente estuve pensando sobre las cuestiones de la protesta social, y todo eso me importa mucho, y es algo que la teoría democrática tradicional no supo recoger, sino hasta ahora. Autoras como, pienso, no sé, Jane Mansbridge, yo creo que de modo muy ejemplar recuperan esta idea de que, bueno, que la formulación original habermasiana de conversación o diálogo tiene que ver con la fuerza del mejor argumento y sin la fuerza coercitiva, digamos, la fuerza, solamente la fuerza de la argumentación. Y bueno, y uno piensa, bueno, primero hay gente que no interviene en esa conversación, y luego hay gente que puede querer intervenir pegando un golpe sobre la mesa o manifestándose en la calle, ¿y qué hacemos con eso? No, entonces, una reivindicación, el título, entonces, una reivindicación, pero al mismo tiempo una crítica a la teoría democrática con la que yo fui educado, ¿no? Excelente. Bueno, para quienes no tuvieran noticias hasta el momento, que serán pocos de ese libro está publicado hace poquitos meses en la editorial Siglo XXI, si no me confundo. Fue publicado en Siglo XXI y salió este mes en inglés, en la versión inglesa, en Cambridge, de Law as a Conversation Among Equals. Estoy muy contento. Pues luego les compartiremos alguna imagen del libro para que puedan tener todos los datos. Se me estaba ocurriendo una pregunta que en el fondo es sencilla, pero voy a ver si soy capaz de expresarla bien. Arranco de una hipótesis que yo nunca he sabido explicar adecuadamente, pero que siempre me ha movido, que es que yo pienso que, por ejemplo, que el buen teórico del derecho y el constitucionalista está en un terreno fronterizo, tiene que tener como un pie en la filosofía política y un pie en la teoría del derecho. Me ha venido esto a la cabeza por lo siguiente. Tú contabas esa evolución de Nino, donde evidentemente un filósofo del derecho piensa, se ha encontrado con el problema de cómo derogar normas que tienen cierto estatuto normativo, cierta jerarquía, que en un esquema tradicional se ubican de determinada manera que se diría inamovible, etc. Y por otro lado estaba pensando, y al hilo de lo que tú recordabas ahora sobre tu último libro, que tú hace ya un puñado de años publicaste un libro que yo recuerdo que manejé con mis estudiantes, que es tu libro dedicado a la filosofía política contemporánea, ¿no? De lo primero sistemático que hubo en español, en nuestro idioma común, sobre Bueno, el libro de Vallespín, ¿no? El libro de Vallespín. Sí, el libro de Vallespín también, y luego fueron apareciendo algunos más, pero fue de lo primero, y fue muy importante por la claridad y la sistematicidad, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú esa ubicación del constitucionalista? Yo he formulado ahora una hipótesis, digamos, ¿no? Pero pareciera que cada vez más, al menos en España, los jóvenes profesores se forman como con anteojeras. No, yo solo estudio la Constitución española, o no, a mí no me hables de problemas filosóficos, no, yo no quiero saber nada del debate positivismo-antipositivismo. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Y qué recomendarías a un joven constitucionalista principiante que ahora nos escuchara respecto a su formación?
Sí, con cosa general, yo comparto una visión que también es dworkiniana, y en eso, digamos, con todas las resistencias que me genera Dworkin, me siento muy dworkiniano. Eh, y, 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 no, y pienso que como Dworkin, esa pregunta que él se hacía alguna vez, ¿deben ser los jueces filósofos políticos? Y él decía, y sí, finalmente sí. Y lo pienso en esos términos, sí, digamos, también en relación con algo que es el título de un libro de Nino, que es Derecho, Moral y Política, ¿no? Esa interacción, interrelación entre derecho, moral y política, esa continuidad, o sea, como que es inescapable ese vínculo, el reconocimiento de ese vínculo y el valor y la importancia de ese vínculo. Entonces, nada, sin jactarme de aquello que yo veo como rasgos de mi trabajo y que otros a lo mejor no tienen, simplemente diría, es importante, digamos, prestar atención que uno hace derecho en un contexto y para un contexto, y que siempre, digamos, el mejor derecho fue así pensado, digamos, yo es algo que inclusive reivindico del constitucionalismo latinoamericano, del que después podemos hablar y con el que tengo también una relación de amistad y de resistencia. Pero creo que aún ese constitucionalismo con el que tengo amistad y problemas, fue un constitucionalismo, al menos en sus orígenes, muy bien pensado. O sea, al menos, no porque las soluciones que tomaban yo las suscribiría, las rechazo casi todas, pero había una preocupación importante, ¿no? De esto de, bueno, tenemos el problema de la independencia, todavía no podemos afirmarla, ¿qué hacemos? Bueno, algunos dijeron, Alberdi, un gran pensador, para mí el Madison latinoamericano, digamos, bueno, concentremos el poder, demos, que también lo pensaba Bolívar, alguien a quien yo resisto todavía más, pero era una preocupación genuina de el derecho tiene que ayudarnos a sortear esta dificultad. Alberdi, a mediados del siglo XIX, dijo, bueno, ya está, ya pasó el problema de la independencia, ahora está el problema de la crisis económica, ¿qué hacemos? La Constitución puede ayudarnos en parte, vamos con eso. Entonces, era eso, el reconocimiento de que pensar el derecho y pensar bien el derecho requiere, sobre todo pensar, ¿para qué quiero el derecho? ¿No? ¿Para qué realidad quiero el derecho? ¿No? Entonces, ¿frente a qué realidad va a actuar? Así lo pensaba Madison también, ¿no? Bueno. Bueno, y inevitablemente tú has apuntado el camino y yo tenía mucho interés en que nos dieras tu opinión sobre la situación actual del constitucionalismo, si quieres en general o en nuestro ámbito cultural americano y europeo, Norteamérica y Centro y Sudamérica, pero en particular me interesaría tu opinión sobre lo que vamos a llamar el constitucionalismo iberoamericano con sus múltiples vaivenes en las últimas décadas y en un contexto en el cual ahora se está haciendo de un modo, digamos, original y posiblemente prometedor una constitución en Chile. ¿Cómo ves la situación? Ya sé que es muy complejo, pero ¿cómo describirías en un rato? Sí, a lo mejor, digamos, empiezo por algún lado, pero, digamos, sí que es bueno diferenciar. Como cosa general diría, y sí tengo cosas para decir, en parte por a lo mejor esa mirada periférica, me siento comprometido y muy crítico con lo que veo en general en el constitucionalismo, en general. Digamos, me genera perplejidad ver, un poco en línea con la respuesta que daba antes, que mantenemos instituciones que fueron pensadas con algún sentido para una realidad de hace 200 años y que en ese momento yo creo que tenían algún sentido, que yo podía decir, bueno, no fueron las mejores opciones, pero estuvieron bien pensadas al menos. Pero bueno, es insólito que mantengamos el mismo entramado institucional, no sé, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, una organización de la representación de este modo. Claro, el clivaje en Estados Unidos, en América Latina claramente, era, por ejemplo, el clivaje territorial. No podemos, digamos, afirmar la Constitución porque en España tal vez pasó una cosa similar, digamos. Las regiones están pidiendo cosas distintas, entonces le vamos a dar una importancia, bueno, está bien, pero como alguien podría decir hoy, bueno, el clivaje, no sé, en los últimos 50 años, qué sé yo, no sé, y si lo pensamos en términos de género, o si lo pensamos en términos de raza, o sea, qué sé yo, en Estados Unidos, bueno, así como fue el clivaje territorial, los llevó a pensar una cámara especial para atender ese problema, bueno, y si seguir pensando que el clivaje es el clivaje que uno detectó hace 200 años, es parte del problema. Seguir pensando,
una cosa sobre la cual yo vengo insistiendo mucho y también insisto en este último libro. Creo que hace 200 años o más se empezó a pensar el constitucionalismo, otra vez, en vínculo con una sociedad, y yo creo que desde una lectura, lo que yo llamo una sociología política, bueno, que tenía que ver con una descripción, diría, problemática, pero pongamos plausible en principio sobre la sociedad que existía. Pero la sociedad que existía era una sociedad obviamente muy pequeña, pero fundamentalmente, yo diría, dividida en pocos grupos, con intereses homogéneos, y asumiendo además que las personas son autointeresadas. Entonces, claro, si pongamos, tenemos grandes propietarios y obreros, para decir algo, bueno, asumimos, los obreros tienen un interés, los grandes propietarios tienen un interés, y entonces con algunos pocos representantes de cada grupo ya tenemos a toda la sociedad representada, porque básicamente la sociedad está dividida en dos. Bueno, ese era el sueño de hace 200 años. O sea, hoy es inconcebible en una sociedad esencialmente multicultural. Tenemos miles de grupos con intereses heterogéneos. Sería ridículo pensar, tenemos 2 obreros en el Congreso, ya tenemos la clase obrera representada y así mitad de la sociedad representada. No, en absoluto. O sea, una persona puede decir, yo soy obrero, pero soy vegano, soy antiabortista, soy gay, no sé, soy mil cosas. O sea, entonces, en este sentido es que las instituciones que hoy tenemos, aun si estuvieran funcionando a pleno, que obviamente no, por todas estas cosas de la erosión y demás, pero aun si estuvieran funcionando a pleno, no podrían captar, no están preparadas para captar la diversidad que existe por fuera de ellas. Es el tipo de problemas que deriva en la crisis que se ha dado en España, que se ha dado en Chile, que se ha dado en Argentina, que es la gente no se siente representada, mira hacia arriba, hacia su clase dirigente y dice, ¿quiénes son esta gente? Digamos, fenómenos como lo que fue en su momento Podemos y toda la crisis de... Bueno, tienen que ver con eso, que es finalmente la angustia de ver que el sistema institucional es una cosa que está allá afuera que tiene muy poco que ver con las vidas de uno. Entonces, la primera respuesta que daría es eso, es que preservamos instituciones que en el mejor de los casos sirvieron para propósitos vinculados con una sociedad que ya no existe. Es como que diseñamos un traje para un cuerpo que ya no está. Entonces, bueno, podemos estirar la manga, agrandar digamos, el talle, pero el cuerpo es otro, digamos, ¿no? Entonces, no sirve para eso. Y bueno, por lo menos no nos sorprendamos del tipo de problemas que hay en relación con nuestras organizaciones constitucionales. Esto obviamente nos pone en una dificultad, porque, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo por la ventana? No, bueno, pero la verdad es que lo que ocurre es lo contrario, que es preservamos todo idéntico. ¿Qué innovación, como diría Jaworski, qué innovación institucional tuvimos en 200 años de vida constitucional? El ombudsman, bueno, el Consejo de la Magistratura, o sea, nada. Entonces es como que preservamos intacto un sistema que habla a una sociedad que ya no está y que no sirve para el propósito que nos prometió que iba a servir. Claro, pero yo diría, enlazando con eso tan interesante que cuentas, que a lo mejor una reacción que está ocurriendo consiste en hacer una especie de, no sé si la expresión sirve de algo, constituciones polifónicas que acaban siendo constituciones muy largas, que en pura amalgama superponen reivindicaciones o se vuelven portavoces de todos esos grupos que tú dices, y eso provoca una especie de caos donde la Constitución es una declaración de buenas intenciones donde se dice, aquí caben todos dentro, pero luego necesitamos la parte institucional. Nadie diría que, yo no diría que esa es la solución, y en parte, digo, para ahora especificar mi respuesta, mi libro anterior, que era el de la sala de máquinas, era una muestra se llamaba el Constitucionalismo Latinoamericano, la sala de máquinas de la Constitución. Y era una respuesta, un intento de decir algo en relación con el enojo que yo tengo sobre las últimas reformas constitucionales latinoamericanas, que apareció el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que yo lo que decía es un constitucionalismo demasiado viejo, vuelve a hacer lo mismo de siempre, que es, cree que resolver el problema es seguir expandiendo la lista de derechos. Yo no estoy en contra de tener muchos derechos o expandir, no me parece especialmente mal, pero me parece que es un tremendo problema seguir concibiendo de ese modo el constitucionalismo, como es, expando la lista de derechos mientras mantengo la organización del poder en línea con lo que era propio de hace 200 años. Ridículo. Entonces, y me enoja mucho eso, porque en estas últimas reformas, las de los últimos 20, 30 años,
todos mis amigos estuvieron involucrados en ellas. Entonces, uno dice, pero a ver, ¿qué oportunidad perdida? Porque realmente hubo una oportunidad, por supuesto. La mayoría de estas reformas fueron abiertas desde arriba, desde el poder, por líderes que querían reelegirse, y entonces hacían algunas cosas. Bueno, pero está bien, aprovecharon que sí esa oportunidad abierta por el autointerés del líder para hacer algo un poquito más interesante, ¿no? Abrir una puerta a futuro, pero hemos mantenido el viejo modelo, lo hemos expandido. Bueno, y creo que tocan entrar en dos cuestiones que están en el título de tu próximo curso en SILES, ¿no? Que son interpretación constitucional y control de constitucionalidad. Si te parece, empecemos por esta última parte. Decimos control de constitucionalidad y decimos uno de los grandes debates, uno de los grandes problemas, quién sabe es una de las cuestiones que también se nos están quedando de alguna manera viejas, anquilosadas, ¿o qué? Porque nos movemos entre esquemas antiguos, ese legislador negativo kelseniano, que a lo mejor es demasiado negativo, no sé, o un activismo judicial, por llamarlo así, que acaba convirtiendo en Constitución nada más que a lo que dice la Corte de turno que es Constitución. ¿Cómo solucionamos eso? Ya sé que es mucho preguntar, pero ¿cómo ves tú el panorama? No, a ver, yo lo mío, y es un poco el objeto de este último libro, digamos, desde una mirada que es esto, ¿no? Para mí digamos, hacer un derecho aceptable, válido, finalmente, tiene que ver con conversar y decidir, ¿no? La tapa de la versión inglesa del libro es una foto que yo tomé del Museo de la Inmigración en Argentina, que son, creo que unas rumanas que llegan a Argentina de las inmigrantes hace más de 150 años, y es un poco la reivindicación de esto, ¿no? Bueno, finalmente lo que estaba en el pacto del Mayflower, ¿no? Digamos que es, bueno, llega gente a un nuevo territorio, dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y no hace falta que tengan un doctorado en Oxford, digamos, tienen derecho a decir, bueno, digamos, quiero pensar o tengo el derecho de pensar sobre las reglas que van a regir mi vida de acá en más, ¿no? Sentémonos, pongámonos de acuerdo. Ese fue el pacto del Mayflower, digamos, también en Estados Unidos, 46 inmigrantes ingleses que llegan y dicen, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos a futuro? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, lo primero que diría es eso, que yo pienso el derecho en línea con ese ideal, que es, tenemos derecho a hacer las reglas, nosotros, las reglas que van a impactar sobre nuestras vidas, y la mejor manera que tenemos es sentarnos a conversar sobre ellas. Por supuesto, digamos, somos 50 millones, va a ser difícil sentarnos todos en una plaza, pero la idea es eso, pensar el derecho desde quiénes van a ser sus actores principales. Y desde ahí yo pienso el control constitucional también, y esto es, a mí me hace ruido, no solamente por viejo, sino por el modo en que lo está pensando, la idea del legislador negativo como la idea del juez activista, porque en ambos casos el tema es una pequeña minoría de la sociedad que no tiene nada que ver conmigo, con nosotros, bueno, va a decidir sobre cosas fundamentales sobre las cuales yo reclamo decidir. Y entonces, digamos, tengo una mirada, mi tesis doctoral hace 1000 años en Argentina fue sobre eso, muy crítica sobre el control judicial. Y creo que hay modos de ejercicio de la tarea judicial que son consistentes con esta mirada más exigente en términos democráticos. Hay todo lo que se llama, sobre eso también uno puede hablar, digamos, las formas dialógicas del constitucionalismo. Yo creo que, digamos, que implican a los tribunales no reemplazando a la discusión pública, ni siquiera digo el legislador, porque también el legislador es parte del problema, sino ayudando, potenciando, expandiendo, regulando la conversación pública. Entonces, pienso en un control judicial, por un lado, muy centrado en los procedimientos, y segundo, con una mirada dialógica en cuanto a los remedios que usa y la aproximación que tiene. La buena noticia, termino con esto, una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que hoy sabemos que ese tipo de acercamiento dialógico no solamente que es posible, sino que es interesante y que cuando se pone en práctica es bien recibido. La mala noticia es que
los tribunales, en todos los que yo conozco, tienen incentivos que les permiten hacer eso y 1000 cosas distintas. Entonces, van a recurrir a instrumentos y modalidades dialógicas en la medida en que en algún caso les convenga. En Argentina diría, donde hay una corte que a mí no me avergüenza, pero hay una corte, digamos, por algún filósofo del derecho notable, inclusive, discípulo de Nino, Carlos Rosenkrantz. Pero diría, es una corte que recurre a formas dialógicas cada vez que se encuentra en un problema de crisis de legitimidad. Allí entonces apela a la ciudadanía, se abren las puertas. Bueno, entonces, por eso la mala noticia es que los tribunales no tienen los incentivos apropiados, ni están preparados institucionalmente para tornar estable algo que es posible que hagan, ¿no? Y la otra parte, el otro asunto, la interpretación constitucional, porque uno siente que por una parte, a veces cuando se habla de interpretación constitucional pareciera que se habla de otra labor distinta radicalmente de la que pueda ser interpretar el Código Civil o el Código Penal. La cosa sería dónde ponemos las diferencias y las coincidencias. Y también yo confieso que personalmente tengo la impresión de que va perdiendo importancia la idea de interpretación en general y referida a la Constitución, porque se prima otro tipo de razonamientos o de búsquedas o de operaciones mentales. Entonces, ¿cómo ubicas tú la cuestión de la interpretación constitucional a la hora de diseñar estos grandes temas para tener, no solo tener una buena Constitución, sino saber trabajar con ella adecuadamente? Mira, respondo con un ejemplo de mi país, de Argentina, insisto, un país del cual tengo pocas razones para enorgullecerme, ¿no? Menos cuando hablo de cuestiones institucionales, pero en el 2018 se abrió una discusión de abajo hacia arriba, porque era el momento del Me Too en Estados Unidos, y aquí lo que se llamó la Ni Una Menos. Y se abrió una discusión sobre el aborto, sobre cuestiones de una ley de salud reproductiva. Para mí ese debate fue ejemplar en lo que vino a decirnos y en lo que enseñó a mucha gente. Porque contra una idea muy establecida de que las cuestiones difíciles o las cuestiones jurídicamente más controvertidas tienen que ser decididas bajo el análisis estricto de los principales estudiosos del derecho. Bueno, fue algo maravilloso, que un tema en donde habitualmente lo que se nos decía es un tema demasiado importante, no puede estar en manos de todo el mundo. Todo el mundo se involucró. Bueno, no le va a interesar, se interesó muchísima gente. Bueno, nadie va a cambiar de opinión porque ahí se juegan cosas muy fuertes. Todos, yo mismo, matizamos nuestras posiciones. Bueno, no, pero es un tema muy divisivo, esto no se puede abrir. Se abrió sin ningún problema. Bueno, no, pero está la iglesia metida, están los factores de poder pedido, nada va a poder cambiar. Cambió, no hubo ningún problema. Fue extraordinario en términos educativos, porque mostró que estábamos rodeados de una cantidad de prejuicios sobre que la gente no cambia de opinión, sobre que es divisivo, que es muy difícil, que solamente los grandes profesores... No, se mostró que todos podíamos decir algo importante. Yo creo que de los testimonios que escuchamos de modo informal y formal, porque finalmente las propias instituciones abrieron sus puertas para escuchar, bueno, yo creo que no solamente, mi familia digo, ¿no? Quedó asombrada, no solamente por lo que podía decir de modo rimbombante el profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino por el testimonio de una chica de 14 años que había sido violada. Con lo que quiero decir, esa es un poco la conversación entre iguales, ¿no? Si quisiéramos, es posible y es interesante y tiene sentido y vale la pena que en vez de ferraiolanamente dividir el mundo en dos grandes esferas, por allí la democracia, por acá los derechos, sobre las reflexiones, las cuestiones de los derechos se las sacamos del control democrático. Yo creo que si democracia es entendida no como golpe sobre la mesa, no como plebiscito, sino como conversación, esa conversación es posible, es interesante, vale la pena pensar sobre los derechos colectivamente. Por supuesto, decir esto es solamente el comienzo, porque luego los riesgos de manipulación, los riesgos de que se diga conversación para ponerle el título a cualquier cosa, están abiertos y los conocemos.
pero fue una gran enseñanza. Digamos, esto, ¿no? Que en temas de interpretación constitucional tiene sentido que abramos la conversación a voces, digamos, del ciudadano común, en la medida en que organicemos el proceso. Ahí tal vez esté mi clave, ¿no? Que es cómo organizamos el procedimiento de la conversación, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos esos procedimientos, y tenemos muchas razones para sospechar que va a haber manipulaciones e intentos de controlar ese procedimiento, pero si controlamos ese procedimiento, regulamos ese procedimiento, yo tengo esperanza de que allí se puede hacer algo importante en términos de interpretación. Entonces, yo resisto, para cerrar, la idea de interpretación constitucional como vinculada con el tribunal kelseniano o vinculada con el juez activista, ¿no? Muy bien, excelente. Bueno, estamos hablando de un constitucionalismo de Estado-nación, pero en Latinoamérica, en Europa de otra manera también, tanto con el Tribunal de la Unión Europea, de Justicia Europea, en parte, como sobre todo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no tiene mucho sentido hablar de un constitucionalismo puramente nacional. En el caso latinoamericano, de un modo, yo diría, más marcado con la presencia y la acción de la Corte Interamericana, y parece que de un modo todavía más fuerte desde que la propia Corte estableció esa idea del control de convencionalidad. Bueno, todo esto es preámbulo para preguntarte, ¿cómo ves tú esa interacción entre constituciones nacionales y la labor de la Corte Interamericana? ¿Cómo valoras el programa de la Corte o las decisiones de los últimos tiempos o su significado? No, digamos, trato de ser consistente todo a lo largo, y por eso soy de los que resisten la tentación de entusiasmarse a cada tren y colgarse en cada tren que va para aparentemente la dirección que uno quiere, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún entusiasmo en general con los tribunales locales, tampoco, y mucho menos diría, los tribunales internacionales, donde también ha habido mucha gente cercana y amiga, digamos, pero no se trata de eso el derecho. Entonces, he tenido como muchas disputas acá en el ámbito, digamos, local o regional, digamos, he tenido como cierto ruido en las discusiones frente a los modos en que viene decidiendo algunos temas la Corte Interamericana, pero son problemas naturales, dirá, derivados del modo en que está organizado, o sea que es un grupito de personas que nadie conoce, nadie, ni los grandes expertos saben, digamos, quiénes son. Si uno le pregunta, dime los nombres de los... Nadie tiene ni idea, porque no los controlamos, no los elegimos, no tenemos ninguna interacción con ellos. Entonces, a veces toman decisiones que a mí me gustan, a veces que no me gustan, pero el procedimiento me parece inaceptable. Y yo me peleé, digamos, en un sentido, mucho en particular con una decisión que para mí era como decisión test. Me acuerdo de una breve anécdota, digamos, estaba la Corte por decidir lo que fue el caso Hellman, que era una decisión vinculada con una ley que se había hecho en Uruguay, reafirmada por 2 consultas populares, reafirmando una decisión de amnistiar los crímenes de la pasada dictadura. Bueno, por supuesto, yo que vengo de la tradición niniana, Nino había sido responsable de la derogación de la ley de autoamnistía en Argentina, por supuesto estamos en contra de las amnistías. Pero lo que pasaba en Uruguay era muy interesante, porque las amnistías fueron el producto de lo que yo llamaría una larga conversación ejemplar. Uruguay es un país, si tú no le has puesto el ojo, ponle el ojo, porque es un país muy interesante en estos términos de involucramiento público en cuestiones de interés colectivo. Y hubo décadas, literalmente décadas de discusión sobre el trauma de las violaciones masivas de derechos humanos, que terminaron con estas leyes que uno no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero me parecía, y notablemente, aún le pareció a Nino, que antes de morir publica su libro, digamos, sobre el juicio de las juntas, ¿no? Juicio del mal radical, juicio del mal absoluto, y él dice, hace referencia a la primera consulta que había tenido en Uruguay, y dice, ojo que la situación de Uruguay no es la situación de Argentina, en donde los propios militares, antes de abandonar el poder, se perdonan a sí mismos. No, acá llevan 10, 20 años de discusión y están diciendo que quieren buscar el perdón. Bueno, y lo han hecho de un modo abierto, escuchando críticas,
esto es algo distinto. Entonces, cuando la Corte Interamericana, citando a Ferraioli, dice, no, sobre estas cosas ya está todo decidido, ¿no? La democracia no se puede meter. Yo me enojé mucho, yo me había encontrado, esa era la anécdota, me había encontrado en un seminario en el exterior con García Sayán, que era el presidente del tribunal, y le dije, bueno, qué problema que tienen, porque se les viene una decisión encima muy difícil, porque claramente lo que pasa, decía lo que después escribía Nino, lo que pasó en Uruguay no es lo mismo que lo que, digamos, no es lo mismo que había pasado en Argentina o en Brasil o en Chile. ¿Qué van a hacer con esto? Dije, no, tranquilo, y tranquilo nada, porque digamos, la decisión fue tan mala como podía ser, que era decir, sobre este tipo de cosas la democracia no interviene. ¿Cómo no va a intervenir la democracia sobre eso? Está muy bueno. Bueno, han salido autores con esto que ahora te planteo. Ya vamos a pasar a las preguntas del público porque veo que hay una tremendísima actividad en el chat y muchas personas con ganas y un derecho casi natural a hacer algunas preguntas, los que puedan. Pero han salido autores y yo he ido apuntando a algunos nombres, que algunos ya los traía pensados, para que tú de entre ellos elijas, si te parece, y nos digas cómo los ves. O sea, ¿cómo los ves desde tu condición de teórico del derecho, filósofo del derecho, filósofo político, constitucionalista? Bueno, ¿cómo lo ves desde tu óptica? ¿Cómo valoras lo que representan o qué influencia han tenido autores como Kelsen, Clark, Rawls, Dworkin, Waldron, Elster, Ferraioli, que has dicho? Bueno, o si quieres de otra manera, ¿no? Voy a replantear la pregunta de otra forma. Si tú tuvieras que recomendar 3 o 4 autores para las personas que nos están escuchando y viendo y que quieran decir, yo quiero tener una formación sólida de base, quiero arrancar leyendo a los grandes para que me formen, no que me deformen, y que esa lectura me aporte algo para el debate actual. ¿Te manejarías con algunos de estos nombres? ¿Con otros? Sí, no, Y en totalmente. el caso de 2 o 3, ¿por qué sí o por qué no? Y disculpa que sea un poco obviamente que parodiada la pregunta. todos esos nombres son importantes y sobre todos ellos uno puede hablar y decir cosas interesantes. Antes que nada, digamos eso, ¿no? Nos han cambiado o nos han ayudado a repensar todo, así que, digamos, cualquiera de esos nombres, por distintas razones, merece estudiarse. Pensando desde mi lugar, digamos, en Argentina, en América Latina, yo pondría, no porque es el número 1, sino porque creo que hay algo muy importante, y en particular para muchos de los latinoamericanos que escuchan aquí, yo creo que los trabajos de Nino, empezando por Ética y Derechos Humanos, fueron extraordinarios, y que como hablan hacia Latinoamérica en muchos sentidos, aun cuando es una persona que habla en términos universales, yo recomendaría mucho. A lo mejor estoy muy impactado porque a mí en particular ese libro, en general la obra de Nino, pero en particular Ética y Derechos Humanos, me marcó muchísimo. Mi anécdota es que yo terminé la facultad y ahí empecé a hacer los seminarios con Nino. Yo terminé muy temprano en la facultad, a los 20, y no sabía nada de derecho, digamos, y empecé a aprender derecho con Nino fuera, cuando ya había terminado la carrera, ahí empecé a aprender derecho. Pero claro, estuve un año, el primer año, después era el famoso seminario de los viernes, que lo hice durante décadas. Y el primer año me pasó es que era como que era yo un extranjero otra vez, digamos, ¿no? Estaban hablando otro idioma. Entonces me acuerdo escaparme a mis vacaciones en una pequeña playa modesta de aquí, digamos, y me llevé el libro de Ética y Derechos Humanos y ahí terminé el verano y dije, aprendí el idioma. Digamos, era haber aprendido un lenguaje. Bueno, así se piensa. Este es el tema. Esto es autonomía. Bueno. Entonces, para mí eso como es un gran libro, muy en particular si uno piensa el derecho con preocupaciones latinoamericanas. Luego, obviamente, a mí, digamos, de los contemporáneos, tengo diferencias desde la periferia y desde abajo con Dworkin, pero me parece un gigante, ¿no? Digamos, frente a Rawls y Dworkin, Rawls en la filosofía política, Dworkin en la filosofía del derecho, no diría que me arrodillo, pero digamos, tengo una relación como afectiva, digamos. Ahora en el aniversario de la muerte de Rawls, yo escribí un pequeño texto, simplemente lo menciono no porque esté bien, sino porque me gustaba el título, que era Queremos tanto a Rawls. O sea, yo tengo amor por estos autores, o sea, me parecen hermosos en muchos sentidos.
y en el caso de Dworkin tuve la suerte de conocerlo, fui alumno de él, y me parecía extraordinario otra vez esa apertura. Me acuerdo diciéndole, no barbaridades, pero cosas muy extremas y todo, claro, sí. ¿No? Me parecía un gigante, ¿no? Eso, yo creo que hemos perdido como los grandes gigantes. Ahora, la semana pasada se murió Joseph Raz, que también había sido mi supervisor en Oxford, y también, digamos, yo tenía una relación muy amistosa con él, y no coincidía en casi nada, pero claramente era un gigante, ¿no? Un gigante del derecho. No sé si lo recomendaría para el que está empezando, porque es de una complejidad máxima. Y Dworkin, en muchas de las cosas que escribió, por ejemplo, su último libro, ¿no? Que lo está siempre conmigo, digamos, Justicia para erizos, o el que había escrito Extraordinario sobre la igualdad, digamos, como decía uno de sus reviewers, ¿no? Agarre la cafetera, tome la cafetera y póngase de allí porque empieza a leer este libro y es un parto, digamos, es muy complicado. Pero bueno, pero yo creo que en muchos de sus primeros libros, Los derechos en serio o Una cuestión de principios, por ejemplo, que son compilaciones de textos que él había publicado en The New York Review of Books, etc., ahí ya es él hablando de derecho, pero en vínculo con problemas del momento, la nominación de este juez, esta decisión en particular, la ley antidiscriminatoria o que discrimina, las acciones afirmativas, la pornografía, el derecho de desobediencia. Ahí me parece que es mucho más claro, me parece extraordinario, ¿no? Es esa dimensión de gigante. A decir verdad, sobre la generación anterior, o sea, Hart Kelsen, que todos tenemos una devoción en un punto, pero me siento más lejos en muchos sentidos, digamos, también afectivamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión generacional, me siento menos impactado. Y sobre otra generación más cercana, que es la de, bueno, Ferraioli o Zaffaroni aquí, que tiene un estatus similar en América Latina, también me parece que han hecho un aporte extraordinario, pero también un aporte muy vinculado a los problemas de su generación, que tal vez está bien, explica qué han hecho, ¿no? El problema del genocidio, el problema del nazismo, el problema de la masiva violación de derechos humanos, que también les dio un sesgo particular, un sesgo, yo diría, en parte muy hostil a la democracia, ¿no? Porque era esa idea de, bueno, fíjese el nazismo, mucha gente, digamos, reclamando violentar derechos. Entonces, le generó un modo de pensar la democracia del cual yo me siento muy distanciado. Entonces, bueno, está esa generación de autores, y lo que siento es esto, que los que más admiro y con quienes más me siento cerca efectivamente, bueno, la mayoría de ellos han desaparecido, han muerto, ¿no? Gerald Cohen, un personaje extraordinario, también extraordinario. Otro gigante, ¿no? Esos no están más. Y realmente no, en un punto me siento, bueno, muchos nos podemos sentir huérfanos, digamos, de que esos grandes referentes ya no están más. De los contemporáneos vivos, yo leí siempre con mucho cuidado a Jeremy Waldron, sobre todo el libro que él escribe sobre Derecho y Desacuerdos, Law and Disagreement, a mí me parece muy luminoso. Muchas de las otras cosas que él escribió no, pero este libro, que también es una compilación de textos que él fue escribiendo a lo largo de mucho tiempo sobre el tema del control judicial, me parece muy luminoso, y con él tuve también discusiones cercanas muy lindas, y valoro mucho el aporte luminoso y crítico que él ha hecho en esa materia. No me resisto a hacer una cuestión a lo mejor incidental, pero que me llama mucho la atención. Es maravilloso que tú hayas vivido esa experiencia de poder interactuar, dialogar, conversar con tantos grandes maestros, pero de todo lo que vienes contando se desprende algo que tampoco tiene que sorprendernos, que es que el gran maestro es alguien que conversa bien y que admite que el joven discípulo le plantee objeciones, le lleve la contraria. Algunos en nuestros queridos países latinos estamos demasiado acostumbrados a ese profesor que se hace llamar maestro y que no admite ni que siquiera el alumno en clase le levante el dedo así y le diga no estoy muy de acuerdo con lo que dice. Tu experiencia es que el buen maestro en estas lides nuestras tiene una de sus señas de identidad en ese ser tolerante y dialogante. ¿Ha sido esa tu experiencia desde Nino para acá, entiendo?
Sí, digamos, claramente fue el caso de Nino, donde todo el día estábamos objetándolo. Nunca nos dio la razón, pero todo el día estábamos objetándolo. Algo similar con Dworkin en aquello que yo lo conocí. Pero, por ejemplo, ahora escribía no una necrológica, sino cuando falleció Raz, yo recopilé un poquito mis memorias con Raz. Y lo hice a la luz de mucho de lo que leía, de la gente que escribía sobre su experiencia. Y eran todos exdiscípulos, ahora grandes profesores, que contaban cómo llegaban temblando a la sala para hablar con Raz y salían. Yo tengo amigos que abandonaron la carrera académica después de sus sesiones con Raz, porque él, sin mala fe, pero hacía comentarios lapidarios, los tenía hacia Dworkin, ¿cómo no los iba a tener? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, lo de Raz era muy fuerte, pero mi buena noticia fue que yo cuando llegué a Oxford, yo venía de terminar mi doctorado en Estados Unidos, y entonces iba completamente relajado, en el sentido de que yo ya estaba hecho en lo que tenía que ser el estudio, digamos, duro que había hecho a morir en Estados Unidos. Entonces, él era mi supervisor asignado, vía Nino, y justo en ese año había muerto Nino, era esto 94, 95, y todas mis charlas fueron muy placenteras, ¿no? Entonces, tuve un vínculo con él muy distinto del que yo leía en las crónicas, ¿no? Que era el sufrimiento, temblor, la angustia. Lo mío era relajo, es más, estuvimos tan vinculados académicamente como con la fotografía, digamos, o sea, salíamos a fotografiar. Y lo mismo con Gerald Cohen, digamos, no quiero entrar en algunas anécdotas, pero digamos, era una persona muy entretenida, entonces tuve la suerte por distintas cosas de ingresar con esta gente en vínculos, digamos, amistosos, entonces fueron siempre como muy digamos, de relación crítica, y también la verdad es esto, que si no hubiera sido el caso, tampoco me hubiera acercado, digamos, en España, digo, para hablar un poco de, no sé, con Manuel Atiense, por ejemplo, ¿no? Un amigo en común. Bueno, yo tengo una relación de enorme amistad, creo que no coincidimos digamos, discordamos en muchísimo, y además discordar con él es muy fuerte, porque Manolo se enoja, digamos, y puede gritarte, pero bueno, digamos, prima el hecho del cariño, ¿no? Entonces, eso es el tipo de gente y es el tipo de vínculos que yo reivindico y el que he cultivado, digamos, que es gente a la que yo quiero personalmente, respeto intelectualmente y disiento completamente, ¿no? O sea, en general, tal vez por mi carácter periférico, tiendo a estar en desacuerdo con todo, ¿no? Muy bien, bueno, pues creo que es en lo que me toca, muchas gracias, que yo seguiría con este placer, pero hay que darle un ratito, ahí tenemos máximo una media hora, quizá un poquito menos, y vamos a ver qué nos están planteando, que Ricardo Garzón, que está aquí con nosotros como siempre, pues me parece que ha ido mirando preguntas, inevitablemente seleccionando algunas que puedan ser de alcance o interés más general. Y bueno, Ricardo, pues tu Bueno, turno y el turno de los amigos. bueno, pues gracias a todos por sus preguntas. La verdad es que tenemos más de 40 preguntas. Hay una pregunta algo reiterativa que la tomo por inducción, y es que muchos ven como cierta contradicción entre el planteamiento del constitucionalismo dialógico y el discurso de los derechos en Dworkin. O sea, la mayoría se preguntan si eso es conciliable, si no, la idea de que los derechos de alguna manera son conquistas y pues someter estas conquistas a deliberación igualitaria pues puede eventualmente traer una contradicción con este esquema. Entonces, se preguntan yo no mucho veo eso. ninguna contradicción, o sea, es un autor que admiro y que tiene posiciones con las que disiento. Mira, te cuento una anécdota. Que es una anécdota que contaba Gerald Cohen, y creo que la publica en el comienzo de uno de sus libros, ¿no? Que es, había un profesor, claro, la publica en su libro sobre Rawls. ¿Con quién? Cohen tiene una relación de crítica toda la vida, pero escribe un libro admiradísimo hacia Rawls, ¿no? Entonces cuenta que había un profesor, creo que en Columbia, que lo único que hacía tenía una obsesión, un TOC, como diríamos hoy, contra Hegel, ¿no? Y entonces
Bueno, un día van a hacer, está el fotógrafo de la universidad que va haciendo los retratos para ponerlo en el libro de la universidad y le va a sacar la foto a este autor y dice, no, momento, voy a buscar mi libro y trae el libro de Hegel. Bueno, digamos, pero le dicen, pero ¿cómo? Digamos, usted, sí, pero digamos, tengo devoción por Hegel, o sea, lo critico todo el tiempo, pero, y a mí me pasa eso con Dworkin, o sea, lo critico todo el tiempo, pero tengo devoción intelectual y personal por él, o por emocionada, digamos, o sea, me emociono cuando hablo de Nino, de Rawls, de Dworkin, de Ras mismo, digamos, y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tengo que estar de acuerdo con todas ustedes? Y no, estoy de desacuerdo con casi todo, pero me parecen geniales, ¿no? Bueno, otra pregunta más o menos recurrente, que es un tema que fue tocado, pero creo que quedaron con ganas de más, es cuáles serían los componentes o si hay algo así como un constitucionalismo latinoamericano. O sea, qué tan homogéneo podría ser, qué elementos podría tener y qué de interesante habría allí, ¿no? Que es otra pregunta recurrente. Mira, yo escribí bastante sobre eso, y veo eso, veo luces, sombras, veo atractivos y cosas que me enojan, como contaba. No, a ver, hubo un gran aporte, entre comillas, del constitucionalismo que reivindicamos los latinoamericanos al constitucionalismo mundial, que fue, digamos, la inclusión de derechos sociales que empieza con México en 1916-17. Y desde ahí todas las constituciones latinoamericanas incorporan un largo catálogo de derechos sociales y reivindicamos eso como un aporte. Yo soy crítico también porque digo, bueno, en la medida en que usted modifica mucho su lista de derechos y mantiene intocada la organización del poder, está haciendo algo contradictorio que está mal, pero, digamos, me parece bien ese punto y es distintivo, yo diría, es un rasgo distintivo del constitucionalismo latinoamericano, para bien o para mal. Diría para bien en el sentido de que está bien incluir derechos sociales. ¿Por qué? Porque los derechos, como entiendo yo los derechos no es algo que uno descubre allá afuera como un planeta, sino que implica decir, esto es algo que nos importa muchísimo, y lo que queremos dejar en público, en claro, que es, vamos a hacer todo lo posible para resguardar esto, y usted si nos demanda por eso, o sea, esto le da a usted derecho de demandarnos si no estamos cumpliendo con este compromiso que asumimos. Eso me parece bien. Más allá del modo en que esos derechos fueron incorporados, me parece un problema. Segundo, creo, y esto forma parte de lo negativo, que un rasgo también latinoamericano ha sido algo que yo le imputo a gente como Alberdi o a Andrés Bello, gran pensador, o José María Samper en Colombia, digamos que eran buscando, yo diría, como una transacción entre las dos grandes fuerzas ideológicas que peleaban en mediados del siglo XIX, que era el liberalismo y el conservadurismo, hicieron una constitución que tendió a satisfacer a ambos grupos, de modo muchas veces contradictorio, porque era la Constitución Argentina del 53, que es una constitución interesante, y que en parte está vigente en muchas de sus peores cláusulas, es una gran muestra de ese modo de intento de satisfacer a todos, de un modo que genera una constitución contradictoria en sus propios términos. Hoy todavía, la Constitución Argentina tiene en el artículo 2 una declaración de culto oficial, básicamente, y un artículo 14 que consagra la libertad religiosa, la tolerancia religiosa, la libertad de culto. Un artículo 19 maravilloso, que su primera línea fue escrita por los liberales mileanos, yo la llamo el sueño de John Stuart Mill, la primera línea de ese artículo, la defensa de las acciones privadas. La segunda línea de ese artículo, por influencia de los conservadores, es lo que yo llamo la pesadilla de John Stuart Mill, o sea, es negar lo que se escribió en la primera. Eso tuvo que ver con el modo en que se generó la Constitución. Conceder lo que quieren los liberales, conceder lo que quieren los conservadores. Entonces, eso es algo que la Constitución colombiana de hoy, al mismo tiempo, establece un programa progresivo para la economía y un programa de libre mercado y digamos, de las grandes empresas. O sea, una defensa del socialismo y del conservadurismo económico. Entonces, hay mucho de eso y eso es un problema. Y la manifestación más fuerte de ese problema, o más estructural, es que todos adoptamos constituciones que con una mano retomaron el constitucionalismo norteamericano de los checks and balances, de los equilibrios, y con la otra consagramos un poder ejecutivo más fuerte, con lo cual rompimos lo que habíamos establecido en el minuto anterior.
O sea que acá establecimos el equilibrio y acá le encajamos encima un ejecutivo fuerte con lo que rompimos el equilibrio. Y eso nos marcó, por supuesto, no es que yo no creo, no soy ingenuo, no como vidrio, digamos, no reivindico un constitucionalismo que trata de ser no ingenuo, digamos, no creo que los problemas nacen con la Constitución, pero la Constitución es parte del problema, ¿no? Es parte del problema porque establece este tipo de compromiso. Entonces, tengo esa visión sobre el constitucionalismo latinoamericano. Hay mucho interesante, ha habido, y eso también es una cosa que aprendí, que implicó sacarme de encima prejuicios, ha habido pensadores extraordinarios. Los tres que mencioné, que me enojan mucho, son maravillosos, los tres independientemente. Andrés Bello, que escribe el Código Civil en Chile y que es responsable de la Constitución de 1833, que fue la más estable de la historia latinoamericana, un pensador extraordinario. José María Samper en Colombia también, digamos. Pero bueno, digamos, o sea, ha habido mucho pensamiento y mucha gente inteligente involucrada en la redacción constitucional. Eso es algo que yo no sabía y rompió un prejuicio que yo tenía. Ha habido mucho pensamiento interesante. Hemos tenido nuestros Madison, hemos tenido nuestros John Stuart Mill en un punto, en el sentido de gente que pensó muy bien la libertad de expresión. Pero bueno, digamos, también tenemos constituciones que históricamente tienen rasgos parecidos y que son problemáticos, y que debemos denunciarlos como problemáticos. Otra pregunta que más o menos ronda es si considera usted que hay algún tipo así como de principios fundamentales que establezcan límites sustanciales a ese diálogo, no límites procedimentales. Entonces, por ejemplo, se nombra la dignidad humana. Entonces, si hay algún límite que sea sustancial, no procedimental, esa es una pregunta. Y la otra parte que lo conecto con otras preguntas es cómo podemos saber si estamos ante un a un diálogo entre falsos iguales. O sea, ¿cómo nos podríamos engañar o desengañar respecto a esa igualdad en el diálogo? No, la primera me parece interesante y desafiante. La segunda no me interesa mucho. La segunda lo que diría es, nos une no la igualdad tonta de... decir igualdad no quiere decir todos nos recibimos el mismo año, todos tenemos el título en la misma universidad. No, nada que ver, digamos. Igualdad habla de igual dignidad. Y esa igualdad está muy metida en el corazón del constitucionalismo, por eso hablamos de una persona, un voto, desde hace cientos de años. ¿Eso qué quiere decir? Que no me importa si usted es mujer, varón, nació en Antioquía o en Antofagasta, usted tiene un voto, digamos, Entonces, en ese sentido, es que somos todos iguales de un modo muy relevante. Bueno, entonces, eso sobre la cuestión de la igualdad. Sobre la cuestión de los presupuestos, sí, obviamente que hay presupuestos, simplemente que un poco, digamos, es lo que decía Dworkin en su último libro, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay como verdades objetivas, así que le pasa que digamos, no tenemos aquí al oráculo que nos revela eso. Entonces lo que nos queda es argumentar, nos queda hablar, nos queda pensar colectivamente sobre eso, ¿no? Lo que diría Dworkin, nos queda interpretar. Y entonces eso, yo diría sí, por supuesto, una condición de que el procedimiento tenga sentido es que todos los actores que van a jugar ese partido, digamos, estén en condiciones de jugar ese partido. Digamos. Pero bueno, claro, ¿eso qué implica? Tengo que poner una lista de derechos sociales, tengo que hacer... No, y bueno, sobre eso debatimos, discutimos, y la discusión incluye una discusión sobre cuáles son los presupuestos y cuáles son, digamos, condiciones inequívocas. Por ejemplo, si no incorporamos una idea fuerte de libertad de expresión, de respeto al disidente, de protección al que piensa distinto, y bueno, tenemos un problema, pero ahí también tenemos enormes diferencias y desacuerdos, como diría Waldron. Yo, por ejemplo, tengo una posición muy, digamos, protectiva de la protesta. Bueno, muchísimos de mis colegas no, digamos, porque creen que no, bueno, digamos, argumentar es eso, vaya y presente su caso, escriba un artículo en el periódico, pero ¿qué es esto de salir a la calle, hacer... Bueno, tenemos disidencia sobre algo sustancial, que es el compromiso con una idea fuerte de respeto al disidente, de tolerancia al que piensa distinto, etc. ¿no? Bueno, y relacionado con eso, profesor, preguntan aquí algo de actualidad que también parece interesante, y es su opinión sobre la probable anulación, se supone, del Roe versus Wade en el caso del aborto en los Estados Unidos. O sea,
Y ahí estamos hablando de un riesgo para la democracia o estamos hablando de sencillamente un desbarajuste del sistema constitucional o un desarrollo normal del sistema constitucional que nos toma a contracara respecto a las preferencias No, de los puesto así liberales. es interesante. Digamos, hay un pequeño debate entre Ackerman y Rawls, donde yo estoy más del lado ackermaniano, más allá de la emoción que me genera Rawls. No, Rawls decía que cuando en un momento, digamos, si mayoritariamente se eliminan ciertos compromisos de la Constitución, por ejemplo, con la primera enmienda, él dice, eso es un constitutional breakdown. O sea, se terminó la Constitución, se derrumbó la Constitución. ¿No? Si como producto de una movilización continua, etcétera, bueno, es el fin de la Constitución, si se elimina la primera enmienda. Y Ackerman le dice, no, bueno, primero, no creo que se dé, pero si se llegara a dar que hay un movimiento constitucional, que implica no que un día nos enojamos y derogamos esto. Sobre eso quiero decir algo enseguida. Pero si se da un momento constitucional en donde, bueno, después de años y años nos peleamos, nos enojamos y decimos, bueno, esto hay que derogarlo. Bueno, diría Ackerman, yo voy a estar en la vereda de enfrente, voy a hacer campaña para que la restablezcan, pero no es un constitucional breakdown, es un desarrollo, digamos, desgraciado de nuestra vida constitucional. Dos comentarios, uno anecdótico, o más o menos anecdótico, o una anécdota que va a algo más sustantivo, y otro, una aclaración que quería hacer sobre democracia. El comentario es un autor que también, digamos, conozco de más lejos, pero que me interesa, que es Amartya Sen. Bueno, él de algún modo gana su Nobel con esta idea que yo resumiría, escribió muchísimas cosas súper interesantes, pero una que creo que ha sido siempre central en su visión, es una afirmación que tiene un componente empírico central, que es, en la democracia no hay hambrunas. Interesantísimo para mí, porque lo que viene a decir es, si tenemos condiciones mínimas de respeto al otro, tolerancia, a la protesta, a la crítica y demás, bueno, hay ciertas cosas que no se hacen y ciertas cosas que posiblemente se hagan. Y entonces, ¿por qué se da el hecho de que en las democracias no suele haber hambrunas? Lo dice él como indio. Bueno, porque si damos la oportunidad al que está mal, que salga a la calle y proteste, se enoje y demás, y nos llama la atención de, mirá, no sigan yendo por acá. Entonces cambiemos el rumbo, o demos un subsidio, o busquemos una red de protección social. Bueno, esas cosas pasan en democracia. Entonces, eso también yo le diría a Rawls. Y por eso yo tengo una confianza, digamos así, que es lockeana o jeffersoniana, digamos, que no implica ser otra vez una mirada ingenua sobre el ciudadano. Implica esto de que la gente no suele tirarse un tiro en el propio pie, ¿no? Entonces, por eso en la democracia no hay hambrunas. Si damos la oportunidad, bueno, y la segunda aclaración más importante y que me interesaba marcar, es sobre cómo entender democracia. Otra vez, insisto y vuelvo a subrayar, para mí democracia no es lo mismo que regla mayoritaria, no es lo mismo que decir, bueno, mañana plebiscitamos la pena de muerte. Si alguien me dice, bueno, está bien, miré, escuché a Gargarella, él es muy demócrata, entonces, bueno, mañana hagamos un plebiscito sobre el aborto. Yo le digo, no, mire, estoy en contra, como demócrata estoy en contra. No es el modo de pensar la cuestión. Primero, porque el aborto, como cualquiera de estas cuestiones importantes, tiene miles de matices que no merecen ser la indignidad de ser sometidas a un sí, no. Y segundo, porque, digamos, es tan importante que haya mucha gente que piense sobre eso, como que tengamos la oportunidad de discutir, disentir, matizar. Por eso el procedimiento es muy importante. Y entonces, si usted me dice, escuché a este demócrata, entonces bueno, necesitamos la pena de muerte mañana. Yo digo, mire, me está tomando, digamos, de modo completamente equivocado. Yo repudio infinitamente eso. En América Latina tenido muchas de esas tristes experiencias, ¿no? La más triste de todas, tal vez recientes, ha sido como Evo Morales buscando una tercera reelección y haciendo un plebiscito. La constitución que él escribe le dice que no. Invoca un plebiscito para que se sortee la constitución. El plebiscito le dice que no y la Corte, digamos, el Tribunal Plurinacional le dice que sí. Bueno, señala bastante eso, ¿no? Primero, cómo pensamos la democracia. Segundo, el papel de los tribunales en el marco de, digamos, del desacuerdo. Bueno.
Bueno, y una pregunta que es muy simple, pero me llama mucho la atención y creo que la respuesta puede ser interesante. Preguntan, ¿el profesor Roberto Gargarella es un realista jurídico? No, pero a veces me molestan esas preguntas. No, perdón, pero no sé qué quieren decir con eso. No, yo, digamos, parto de la idea de que, a ver, realismo en el sentido digamos, de Homs y del realismo escandinavo, no, digamos, o sea, tener una mirada crítica no implica eso, digamos, para mí tener una mirada crítica al derecho implica reconocer nuestra propia falibilidad, y entonces estar abierto a desconfiar, digamos, en el sentido de desconfiar de las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque hay montones de mecanismos que distorsionan la posibilidad de formar una voz colectiva, porque tenemos sistemas que en América Latina, como en Europa, digamos, como que se han oxidado, ¿no? Se han, digamos, entumecido y por tanto funcionan mal, y quienes están ocupando las posiciones de privilegio, de principales, tienen enormes chances de tomar decisiones que los beneficien a ellos mismos y que impliquen preservarse en ese lugar de privilegio. Entonces, por eso uno desconfía del poder, y merece tener una mirada crítica. Pero bueno, eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo, que no tenga sentido la conversación, por el contrario, que no tenga sentido, digamos, fomentar acuerdos democráticos. Yo creo que en ese sentido soy constructivista, digamos, en el sentido de, pienso que digamos, podemos construir colectivamente a través de procedimientos de diálogo, digamos, salidas a problemas comunes, digamos, moderar nuestros desacuerdos. Esas son las pocas expectativas que tengo. Soy muy pesimista, ¿no? Como diría Nagel, digamos, que le dedica un libro a su padre, pesimista y escéptico, digamos. Yo me siento eso, pesimista y escéptico, digamos, con ocultas esperanzas, ¿no? Pero digamos, muy preocupado por lo que veo que nos rodea. Obviamente más preocupado en América Latina que si viviera en Europa, pero también, digamos, o sea, me parece que no hay razones para el entusiasmo cuando uno mira, digamos, el modo en que hemos organizado el poder en la periferia o en países centrales, ¿no? Pero bueno, digamos, me fui por las ramas, por cualquier rama. No, agradezco la pregunta, que al principio critiqué un poco. Bueno, yo creo, hay muchas más. He tratado, la verdad, de hacer una síntesis Si de quieres, agrega uno o dos más y cerramos, Ricardo. Vale, perfecto. Bueno, habían preguntado una sobre la postura metaética del profesor Gargarella. Creo que acaba de comentar del constructivismo. No sé si este constructivismo merezca alguna consideración adicional para entender, digamos, todo el modelo, ¿no? Mira, digamos, El lo procedimiento. adicional, sí. No, lo adicional tiene que ver con la idea del diálogo democrático. O sea, que creo que, digamos, esa construcción debe ser una construcción colectiva y que tiene que ser, digamos, vinculada con formas de eso, de diálogo entre iguales. Y diálogo entre iguales quiere decir reconocimiento de que, no sé, si somos aquí 50 personas haciendo un encuentro, bueno, y vamos a tomar una decisión sobre, bueno, en qué horarios, bueno, tiene sentido que lo pensemos colectivamente y que tratemos de saldar nuestras diferencias y que prestemos atención. No, mira, si lo hacemos los sábados, yo por razones religiosas no puedo participar. Es importante eso. En esto, digamos, un autor que no mencioné y que reivindico infinitamente es John Stuart Mill, ¿no? Digamos, yo me siento muy miliano, en el sentido de, no pienso que cada persona es genial y que tiene la gran respuesta sobre sus problemas o el gran conocimiento sobre sus problemas, pero me parece, como diría Mill, que nadie mejor que uno mismo para decir cómo las decisiones que se toman le afectan, ¿no? Y que es importante escuchar a eso, porque nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro, por más esfuerzo que hagamos, ¿no? Entonces, esa idea para mí es muy importante, digamos, una idea que también para Nino fue muy importante, ¿no? Que es una idea que luego
reelabora Robert Dahl, pero esa idea de que Mill resume en cada uno es el mejor juez de sus propios intereses. Para mí es muy importante eso, ¿no? Entonces, es importante poder escuchar a las distintas personas que nos puedan decir eso. Mira, yo tengo un problema religioso por esto, o yo tengo, digamos, razones de fondo para digamos, qué sé yo, no sé, unas tragedias familiares que hacen que este tipo de legislación tenga razones para mirarla muy mal, y es importante que escuchen. O yo que he sido violada, digamos, les puedo decir lo que implica, digamos, que uno no puede hacerse un aborto legal. Y esos testimonios son fundamentales, ¿no? Para poder pensar mejor. Muy bien. Hay otra que queda respecto al tema de los derechos, una arista adicional, y hay una expresión que muchos tomaron, la notaron cuando usted comenta de que hay un catálogo de derechos que es caduco, ¿no? Esa expresión del catálogo de derechos caduco me da a mí para preguntar junto con otras preguntas, si tiene alguna implicación que los catálogos de derecho crezcan, que se reduzcan, que se vuelvan, digamos, más o menos simbólicos, que se refieran a aspectos que no se pueden concretar en una decisión judicial, o que incluso no se pueden concretar siquiera con decisiones políticas, como la preservación de entidades que son puramente simbólicas. Entonces, este asunto del crecimiento exponencial de los derechos, ¿en qué afecta la deliberación democrática y en qué afecta este constitucionalismo ideológico, o sencillamente hace parte de la discusión? Esa sería la pregunta. No, a ver, digamos, nos lleva a largo, pero digo algo un poquito más corto. Primero, retomar algo de lo que señalaba. Los derechos no merecen ser vistos como planetas, que están allá afuera y uno descubre. Entonces uno luego le dice, así como el científico tiene un enorme telescopio y descubre un nuevo planeta, bueno, nosotros tenemos los jueces con sus aparatos ópticos especiales que miran y ven derechos allá afuera y nos dicen, allá tenemos un nuevo derecho, no lo habíamos visto hasta ahora. Bueno, no es el modo de pensar para mí los derechos. Yo lo pienso más, si se quiere, escalonianamente, en la idea de vinculados con intereses fundamentales y nuestra historia. Entonces decimos, mira, aprendimos después de 100 años de historia que habitualmente cuando llegamos, el que llega al poder quiere permanecer y empieza a perseguir al que piense diferente. Entonces, hagamos un esfuerzo, dado este conocimiento común, dado esta historia, dado que vemos que ahí hay algo muy importante, ¿cómo hacemos? Tratemos de atrincherar esto importante que hemos reconocido, que es, por ejemplo, el derecho a pensar diferente, o la tolerancia de cultos, o lo que sea, ¿no? Sabemos que, digamos, si llega al poder un grupo religioso, empieza a perseguir al otro. Entonces, atrincheremos esto del mejor modo. ¿Qué esfuerzo podemos hacer? Y no tenemos ahí, otra vez, un oráculo. No, bueno, declaramos esto constitucionalmente. ¿Esto va a frenar? No, pero, digamos, implica que estamos comprometidos con esto. Como el derecho social, yo por eso no los ridiculizo, los derechos sociales. Esto quiere decir, tener un derecho social quiere decir, reconocemos. Hay un montón de gente que dice, se ríe, digamos, de que, por ejemplo, en América Latina tengamos tantos derechos sociales. Yo no me río porque creo que hay algo importante. ¿En qué sentido? Bueno, eso significa decir, mira, en esta sociedad sabemos que la desigualdad nos está matando, somos responsables de la desigualdad, y acá entonces declaramos, tenemos un compromiso muy fuerte por asegurar estándares mínimos de salud para todos. Ese es nuestro compromiso. Si usted ve que en la práctica cotidiana no cumplimos con esto, denúncienos, fuércenos a asegurar que esto se lo protejamos. Bueno, eso me parece importante. Luego, por supuesto, como no, esos compromisos son, otra vez, producto de nuestra reflexión y de nuestra historia política. Bueno, si ponemos 500, bueno, medio que pierde sentido. Inclusive hacemos algo en contra de los derechos, si los ridiculizamos o si les quitamos ese valor, si ponemos todo lo que se nos ocurre y lo convertimos en derechos, es medio ridículo, pero poner compromisos básicos a mí me parece que está bien, y digamos, si dentro de 10 años decimos, por ejemplo, bueno, no sé, ha habido mucha discusión, por ejemplo, sobre derecho de la naturaleza. Bueno, a mí no me escandaliza, veo todos los problemas que son propios de tener
hacer a la naturaleza sujeto de derechos, pero sí es entendido como, bueno, este es un compromiso de, digamos, de que cada vez que tomemos una decisión, por ejemplo, vamos a aceptar o no una empresa minera, pensemos que estamos muy comprometidos a preservar la tierra o digamos, un medio ambiente no contaminado, o los ríos, digamos, nos importa mucho el respeto de, digamos, de su calidad, de la calidad de las aguas. Bueno, eso me parece importante. Luego hay un montón de hojarasca y un montón de tonterías, pero yo veo sentido en esto, ¿no? Entonces, a mí no me causa gracia que las constituciones latinoamericanas tengan muchos derechos. Por supuesto, me parece una tontería como diseño constitucional querer poner todo lo que se me ocurre como importante, le doy el estatus de derecho, o me despreocupo de la cuestión del cómo organizar el poder para poder dar protección a los derechos. Un poco lo que yo decía en mi libro anterior es, pasamos a tener listas de derechos de vanguardia con organizaciones del poder elitistas del estilo del siglo XVII, XVIII. Entonces, algo ahí está mal. Pero bueno, dicho eso, yo creo que los derechos merecen ser pensados de ese modo, y eso seguramente se vincula con listas de derechos que trascienden de la visión original de propiedad, contratos, ¿no? libre de mercado. Bueno, pues yo creo que hemos recorrido por lo menos el 95% de los temas es que eran muchas preguntas y hemos hecho aquí una relatoría fuerte, creo que salió bien. Gracias, Ricardo. No, profesor Gracias García. a todos por las preguntas. Profesor García Amado, no sé si quiera agregar algo ya para irnos. 4 palabras. Que muchísimas gracias, Roberto, por esta sesión que a mí, otra vez, a riesgo de parecer retórico exagerado, me parece que ha sido memorable. Pues gracias por estar aquí, gracias por el curso que viene. No, la pasé muy bien y han sido muy generosos conmigo en todo sentido. No, al contrario. Y gracias por la pasión, porque todos estamos aburridos desde estudiantes hasta ahora que ha pasado tanto tiempo. No hay nada peor que un profesor que viene y cuenta lo suyo y relata cómo fue su tesis doctoral no se apasiona y no genera pasiones. Bueno, esto es lo que nos ha tenido hoy entretenidos y hay 800 millones de mensajes ahí debatiendo y está a punto de generarse una guerra civil en el propio chat. Bueno, eso es fruto del esfuerzo y de la pasión. Gracias, Roberto. Nos vemos en el curso entonces. Nos vemos en el curso la semana que viene. Yo mismo voy a estar ahí como disciplinado estudiante todo lo que me sea posible y disfrutando tanto como he disfrutado hoy. Te mandamos todos un gran abrazo, Roberto. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Daniela. Muchísimas gracias, profesores. Les recuerdo que si quieren mayor interacción con los profesores, les pueden escribir directamente sus correos que podrán obtener a través de Silex. Es de gran agrado informar que el curso dará inicio este próximo viernes 3 de junio aquí en Silex. Si desean más información, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web. Les recuerdo que es www.si-mediolex.es y con gusto les atenderemos. Les agradecemos por haber estado en nuestro seminario y estaremos en contacto para la resolución de cualquier duda, la realización de otros seminarios web y la oferta de más cursos en Silex. Muchísimas gracias a todos. Luego, gracias. Muchas gracias a todos también. Chao.